Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, Héctor? Bien, bien, gracias. Bien, oye, pronto ya vamos a comenzar, ¿cierto? El objetivo de hoy es poder ver el feedback de la evaluación número 2, ya en el cual ustedes generaron supuestos para aplicar el método Simplex, ¿ya? Entonces, eh, hay distintos desarrollos que los voy a mostrar como a modo de retroalimentación, distintos desarrollos que hicieron ustedes, ¿cierto? Y otro que planteé yo así como muy general, ¿ya? La clase anterior nosotros vimos un método de desarrollo, ¿cierto? Con un ejercicio propuesto donde la ecuación, las restricciones, ¿cierto? Eran como más tangibles, ¿cierto? Acá partíamos desde la nada, entonces el partir desde la nada nos generaba, ¿cierto? Como ese pequeño problema de cómo defino la restricción y cómo defino, ¿cierto? La función objetivo, ¿ya? Pero en general, esto que ustedes hicieron, ¿cierto? Les permite desarrollar una ecuación, ¿cierto? Y a partir de esa ecuación, definir esta linealidad, ¿cierto? Para los datos que ustedes proponen, ¿ya? Bien, entonces ese es el objetivo de hoy, ¿ya? Vamos a comenzar con la sesión, ¿ya? Me escribieron igual de que por favor no olvidaran hacer la evaluación diagnóstica, o sea, la evaluación docente, porque a partir de ese criterio, ¿cierto? Implementan acciones de mejora, ¿ya? Entonces, yo ya se los publiqué, ahí están los correos por ahí, entonces la idea es que todos pueden, en sus tiempos disponibles, poder ir trabajando eso, ¿ya? Bien, entonces, para nuestra presentación, ¿cierto? Que tenemos hoy día, ¿cierto? ¿Se ve mi PPT? Sí, profe. Sí, ya, perfecto, ya. Yo en esta PPT, que también ustedes la tienen en el portal la subieron como PDF. Entonces yo se la voy a subir al grupo para que después ustedes la vean con los efectos y todo lo demás, ya, al grupo de Teams. Entonces, como les decía, retroalimentación de la evaluación parcial número 2 del curso, revisar contenido de la unidad número 3. Entonces, eh, hay alguna dificultad por algunos de ustedes, porque dicen, oye, qué difícil fue esta programación matemática, ¿cierto? Y se nos viene otra. En realidad no es tan así, ya la idea es que poder aplicar el proceso. Entonces, ahí después vayan viendo los resultados, comparemos con la rúbrica, para que no tengan ese miedo de que a lo mejor les fue mal. Si usted hizo un planteamiento, ese planteamiento está correcto, porque trabajamos a partir de un supuesto con una base de datos, ¿cierto? Y cada uno definió sus variables, su función objetivo, de lo que quería minimizar, ¿ya? Entonces está bien, yo vi distintos desarrollos, solo lo he mirado, no lo he calificado todavía, y todos están argumentados. Todos dicen, oye, la función objetivo es tanto, mis restricciones son tanto, ¿cierto? Por estos factores, algunos calcularon tiempo, otros sacaron en función de las toneladas, entonces todo eso está bien, ya que eso es lo que en realidad buscaba la evaluación, ¿ya? Si bien hay otros software, ¿cierto? Y hay otras estrategias que se utilizan, más informáticas, para lo que requieren ustedes como ingeniería industrial de formular un problema, formularon todo el problema, solucionar el problema o generaron la propuesta, todos la propusieron, ¿ya? Y ya va en los matices que le dieron, ¿cierto? O si cumplieron o no ciertos indicadores de la rúbrica, ¿ya? Así que tranquilidad por ese lado, ¿ya? Entonces, lo que pedía, ¿cierto? Que como objetivo que usted aplicara el método Simplex, ¿cierto? Y a partir de este método Simplex con un software, ¿ya? Entonces, está bien, todos lo aplicaron, todos lo desarrollaron, que era lo que le estaba diciendo. Indicadores de logro que presentaron el modelo de programación. Todos presentaron el modelo de programación porque crearon estas ecuaciones. Y la mayoría, ¿cierto? Que aquí es donde algunos se fueron cayendo, no presentaron el paso a paso del método simple, ¿ya? Que era lo que pedía el indicador de logro y lo pedía en la actividad y lo pedía en la rúbrica también, ¿ya? Pero a lo mejor lo presentaron muy general, pero está, ¿cierto? A lo mejor no el paso a paso, pero sí está la programación realizada. Algunos incorporaron el Excel, ¿cierto? Y también está bien, ¿ya? Eh, el software quedaba muy abierto, ¿cierto? Si bien nosotros trabajamos con Solver de Excel, también usted podría haber usado GeoGebra o otro tipo de software, ¿ya? Yo por aquí
¿cierto? Tenía este software que les dije, mira, había un link en el portal, ¿cierto? Había, ¿cierto? Algún elemento. Usted escribía la ecuación, ¿cierto? En GeoGebra, que es virtual, y automáticamente le empezaban a aparecer, ¿cierto? Las rectas, las curvas, y ahí usted buscaba su función objetivo, que en función de lo que programa acá o desarrolla, igual, menor, ¿cierto? Las restricciones, le va a ir, ¿cierto? Graficando. Entonces, al graficar, dice, ah, mira, ¿dónde está el punto de equilibrio? Y para este caso a mí me dio cero, ¿cierto? Me dio cero, ¿ya? Si utilizo la versión clásica, ¿cierto? La versión clásica es de esta manera, ¿ya? Ahí usé unos ejercicios que hicieron sus compañeros que plantearon, ¿ya? Entonces, le permite graficar, ¿ya? Entonces, esa era la ventaja que tenía este software. Le permitía graficar rápidamente, usted escribía la ecuación de lo que ustedes planteaban, ¿cierto? Y le permitía ir haciendo esa gráfica. Entonces, pero en sí nosotros nos centramos en Solver, ¿cierto? Que mostró un paso a paso, el documento de asignatura también, pero cualquier software en realidad le podría haber servido. Entonces, si hay alguien que trabajó con el software, también está bien, ¿ya? Bien, y a partir de lo que ustedes plantearon y lo que obtuvieron con este método simple, tenían que hacer una conclusión, analizar los resultados obtenidos. Entonces, si mientras esté todo eso y se cumplen estos indicadores de logro, debieran tener buena evaluación, ¿ya? Ya lo otro que es importante, ¿cierto? Siempre el formato de entrega. Yo en la evaluación número 1 les dije, oye, respetemos el formato, sobre todo los que no subieron en PDF, ¿cierto? O a lo mejor no cumplieron algo de este formato, los recursos bibliográficos, ¿cierto? Que usados, que están bajo norma APA, que eso es como una formalidad, pero que también se evalúa en el último indicador de la rúbrica. ¿Bien? Entonces, con respecto a esta evaluación, decía, mira, elaborar un informe escrito aplicando este método simple que tiene que ver, ¿cierto?, con los indicadores de logro y el aprendizaje esperado. Considerar el caso del informe de la unidad 1. Ya teníamos un caso de las tortillas, ¿cierto?, que trabajamos, a partir de estas tortillas definimos tantas toneladas, significaban cerca de $3.000, ¿ya? O cerca de tanto tiempo, creo que eran como 11 minutos, ¿ya? Entonces usted tenía que considerar lo que usted filtró en su evaluación 1. Entonces, lo que usted presentó podría variar de lo que yo voy a presentar, ¿ya? Pero estaría bien porque es coherente con lo que usted hizo en el informe 1, ¿ya? Las zonas de trabajo que requieran, ¿cierto? Ahí hablamos del empaque, ¿cierto? Y aquí yo puse el resumen. Considere que la empresa trabaja 24 horas, los 365 días, su capacidad instalada, que es el sistema de producción que tiene, es para diariamente producir 80 toneladas. Y a partir de esas 80 toneladas, ¿cierto? Que muchos dijeron X más Y es igual a 80, ¿cierto? Y está bien. 119 la pérdida anual. Pero esto no es lo que yo quiero plantear en mi presentación. Es la que a lo mejor algunos de ustedes plantean, que yo quiero reducir las 119 toneladas. Eso significa que tendría que trabajar solucionando la base de datos completa, ¿ya? Yo solo en esta presentación lo ligué a ese 3% que les decía en la clase anterior, ¿ya? Entonces, considerando el caso, que se identifica del empaque, ¿cierto? Acá está, ¿cierto? Los primeros indicadores con respecto a la actividad solicitada, ¿cierto? Que son coherentes, ¿ya? Defina un modelo matemático, usted dijo, ah, bueno, quiero minimizar, que es mi función objetivo, para bajar costos, o para bajar tiempos, o para bajar pérdidas, ¿cierto? Lo planteo de distinta manera, ¿cierto? Identifique las variables que eran nuestras incógnitas, X, Y, alguien por ahí puso C también, defina las restricciones, o sea, cuáles son mis limitantes para poder procesar esta función objetivo, ¿ya? Entonces, bajo lo que yo presenté, cambia con lo que algunos de ustedes hicieron. Yo dije, mira, yo trabajé la máquina envasadora, ¿cierto? Que eran 108 minutos. Entonces, solo me centré en los 108 minutos que representaba un 3% del total, ¿ya? Entonces, desde aquí empieza a crear mi función, ¿cierto? Ah, mira, los 108 minutos son todas estas fallas, ¿ya? Recordando un poquito lo que hicimos en la evaluación 1, ¿ya? Y acá está mi elemento. De los 4 elementos, ¿cierto? Y ahí yo me equivoqué, que el último no lo sumé. Entonces, por eso le puse 77 minutos. De los 77 minutos, 71.3% del total, ¿cierto? Considera que se produce 80 toneladas, ¿cierto? Esto más o menos es lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? La pérdida de los 4 problemas, ¿cierto? Considera tanto, tanto, tanto que es el 3%. ¿Ya? Entonces, estas 3.3 toneladas, que significaban cerca de los $3.000 o los $3.500, ¿cierto? De un total X. Entonces, definición del problema. ¿Qué está ocurriendo?
¿cierto? Ah, tengo una pérdida que está generando todo esto, que está acá, ¿cierto? Entonces ya defino mi problema, que finalmente viene siendo lo que quiero minimizar, ¿ya? La clase que nosotros vimos de preparación de la evaluación, nosotros maximizamos dos productos para, en función de la actividad de gasa, ¿cierto? De la actividad que vimos con gasa. Maximizamos, pero acá nos pide minimizar. Pues yo quiero, oye, quiero minimizar el costo de pérdida, sea por tiempo, sea por niveles de producción, o sea por el costo de los $3.500 o de los 3.000. Y comienza la formulación matemática. Entonces, ¿cuáles son mis componentes? ¿Cierto? ¿Cuáles son mis incógnitas o mis variables de decisión? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ah, quiero minimizar el tiempo. ¿Cuáles son mis restricciones? Las 80 toneladas, ¿cierto? Considerando todo este factor, ¿ya? Entonces, lo primero que dije, ya, quiero minimizar la pérdida de producción. Entonces, voy a tener 4 problemas o 4 variables de decisión, o sea, 4 incógnitas. A, B, C y D, que generan la pérdida total, ¿cierto? De los $120.000. Entonces, A, ¿cierto? Pensando en esta tabla que veíamos anteriormente, mira, 36 minutos de los 71, que era lo que yo estaba diciendo acá, que aquí me equivoqué, consideré 4 en vez de 5, pero 71 minutos, representa un 50%, ¿cierto? De este problema, ¿cierto? Que estoy representando acá. Entonces, del 100% de estos 77 o de estos 71 minutos, ¿ya? Para la máquina envasadora que tiene 108 minutos acumulados, los 108 minutos acumulados de estos 4 problemas, entonces en vez de 77 usé 71, ese fue el pequeño error que tuve, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo representan estas pérdidas, ¿cierto? O estas variables, ¿ya? Estas variables del total, de los 71 minutos que considere. Entonces dije ya 50, 22, 20, 15, 10, 11, ¿cierto? Son los porcentajes relativos de los 71 minutos, ¿ya? Y eso se traduce en costo, ¿ya? 36 minutos del acumulado, ¿cierto? De los 120.000, ¿cierto? A 60.000, 27.000, 18.000, 13.000. Entonces dije que A era 61, ¿cierto? B era 27, ya eliminé los decimales, o sea, eliminé la unidad de 1.000, ¿cierto? Para trabajar en el Excel, ¿cierto? Con 2 números solamente, 20, 61, 27, 19 y 13. ¿Ya? Entonces esta la aproximé a 19 y esta la aproximé a 27 y esa a 61, ¿cierto? Entonces aproximé para poder trabajar con algo más pequeño y no con un número tan grande. ¿Ya? Teniendo eso, me dice, ya mira, ya teniendo tus variables, ¿cierto? Teniendo tus restricciones, ¿cierto? Que es lo que representaba, ¿ya? De las 80 toneladas, ¿cierto? O el precio, que eran, ¿cierto? Tanto dinero, ¿cuánto representa X, ¿cierto? ¿Cuánto representa mi variable? Me dice, aplica el método simplex, ¿cierto? La programación lineal, herramientas tecnológicas, y aquí abordamos lo que hicimos con Excel, con la actividad 2, que dice desarrollame los pasos, que esto fue lo que vimos en la última clase, ¿cierto? Con el problema de maximización, pero en este caso lo que yo quiero lograr es minimizar, ¿cierto? Es minimizar. Entonces tenía que seleccionar minimizar y repetir lo que hicimos en clase, ¿ya? Resuelvo el modelo matemático aplicando el software, ¿cierto? Configuramos los pasos y al final comenzaban a aparecer estos datos. Entonces, mis restricciones, ¿cierto? Y mi función objetivo, yo digo ya, estos tiempos, ¿cierto? Representaban estas variables que yo dije en pérdida económica, ¿cierto? Entonces ese viene siendo mi total que yo fui distribuyendo, ¿ya? Usted a lo mejor lo planteó de otra manera y como les dije, está bien. Mientras esté explicado, está bien, ¿cierto? Porque usted lo entendió de esa forma, sí que está bien. Entonces yo dije ya, la primera restricción es que los 4 problemas representan las 120 toneladas. Pero la segunda restricción es que A y B es 88 y en C y D es 32. ¿Ya? Entonces yo dije, voy a crear esa restricción solo para ver qué es lo que ocurre. Podría haber dicho 2 variables en vez de 4, haber dicho X más Y es igual a 80, ¿cierto? Como lo hicieron muchos de ustedes. ¿Ya? Entonces, creada la tabla, que esto fue lo mismo que hicimos anteriormente, pero en este caso minimizar, ¿cierto? Yo dije todo menor o igual, apliqué el método. Y aquí me encontré con errores. Error en el planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces dije ya, G13 corresponde a mi función objetivo que está acá,
la celda de búsqueda, ¿cierto? Es la incógnita, ¿cierto? Que me va a permitir minimizar, ¿ya? A esta función objetivo, que es la que quiero minimizar, o sea, el resultado de, y luego las restricciones, ¿ya? En función de mi tabla dije, ya, mira, fui seleccionando las restricciones con un símbolo y le puse aplicar. Entonces, al aplicar este método simple, ¿cierto? Minimizando, configurando restricciones, celdas variables o incógnitas, que eran las que están acá, y la función objetivo, le puse resolver y me apareció cero, ¿cierto? O sea, ¿qué significa que hay cero? Que la solución óptima era cero. O sea, yo tendría que no tener problemas para poder tener una solución óptima, o sea, minimizar esto. ¿Y cómo se relaciona esto con la evaluación número 1? Yo dije, ya, pues entonces si yo quiero mejorar este tiempo, estos 11 minutos, esta línea de producción, tengo que rediseñar, tengo que instalar elementos de control, tengo que capacitar al personal, va a depender de la causa de la falla, ¿ya? Entonces, eso es en función del planteamiento que yo determiné, ¿ya? A lo mejor a usted le dio algo distinto, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero mostrar acá? Que yo fui dividiendo, ¿cierto? Un total, ¿cierto? De las 80 toneladas, que significaba tanto dinero, ¿cierto? O de las 3.3 toneladas, que era la pérdida que estaba tomando de los 77 minutos, ¿cierto? O los $3.000, ¿cierto? Dije, ah, ya, tanto. Entonces, si tanto es 120, saco el porcentaje relativo de 71 y lo planteé de esa forma, ¿ya? Entonces, planteando mi función objetivo, que era lo que yo quiero minimizar, ¿cierto? Finalmente me dijo cero el resultado. Entonces dije, no acepto este resultado. O sea, ¿cómo me va a dar cero? ¿Cierto? Yo digo, oye, quiero minimizar mis restricciones. Dijo, o sea, A más B más C más D me da los 120. Pero A más B es 88 y C más D es 32. O sea, como que lo distribuí en las variables para poder crear una nueva función. Entonces me dio cero. Y me encontré una solución, me la encontró. Pero me dice lo mismo que había visto en la evaluación anterior. Oye, elimina tu pérdida, elimina tu falla, elimina tu problema y no vaya a tener este tiempo de pérdida, no vaya a tener estas 120 toneladas, ¿ya? ¿Vale? Entonces después dije, ya, pues voy a empezar a cambiar los datos, ¿ya? Y cuando dije, en vez de usar menor o igual, voy a usar el signo de igual. Y cuando uso que esto sea igual a esto sea igual a esto y esto sea igual a esto, no hay solución. O sea, no tiene cómo solucionar mi problema, ¿ya? Entonces, eh, las funciones, ¿cierto? O las programaciones que se crean tienen que validarse. Entonces yo personalmente no acepté esta validación, o sea, este resultado. Dice, oye, mira, ¿cómo me va a dar cero? Aunque sea coherente con lo que vimos en la evaluación 1. Oye, elimínate el cuello botella para que solucione el problema, ¿ya? Pero concuerda con eso, pero dije, pero no la puedo aceptar, pero ¿cómo me va a dar cero, ¿cierto? Claro, si tienes que tener cero para que todo esto multiplicado te dé cero como resultado. ¿Cierto? Y ahí tus tiempos, tus pérdidas van a minimizarse, ¿ya? Porque si recordamos, dentro de las propiedades de la programación lineal, el resultado tiene que ser mayor que cero. Pero como estoy minimizando pérdida, estoy minimizando tiempo, no hay un valor mayor, no estoy maximizando. ¿Ya? No sé si se entiende, no puede ser negativo el resultado, ¿ya? Porque el tiempo de pérdida no puede ser negativo. O sea, puede ser cero, sí, pero no puede ser negativo, ¿ya? Entonces, eso como resultado. Entonces, ya, pero ¿qué pasa si lo hago igual? Entonces empecé a iterar, empecé a buscar o introducirme, ¿cierto?, en supuestos para introducir, ¿cierto?, como la programación dinámica, empezar a decir, oye, ¿qué pasa si hago esto, ¿cierto?, generar, ¿cierto?, algo dinámico, ¿ya? Eh, y ahí, ¿cierto? Dije, ya, minimizando me da un número gigantesco acá, me dio, ¿cierto? Casi un exponencial de 29 para todos los datos, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que hice yo? Como no encontré una solución óptima, ¿cierto? Para una variable igual, que me diga cero, lo que cambié, dije, bueno, ¿qué pasa ahora si en vez de usar la programación lineal, ¿cierto? Uso una programación dinámica para que me busque la solución óptima entre distintas posibilidades. Entonces cambié acá y puse el método evolutivo, ¿cierto? Que el método del ADN, ¿cierto? Que es, ¿cierto?, una programación no lineal que utiliza el motor, ¿cierto?, del método evolutivo, ¿ya? Y ahí me dio ese número gigante.
¿cierto? Dije, ya, o sea, tampoco es como, en vez de minimizar, estoy maximizando, que si multiplico esto por esto, ¿cierto? Entonces me va a dar un número estratosférico, ¿ya? Entonces ahí traté de ajustar, dije, oye, ¿qué pasa si minimizo todo? Empecé a cambiar variables, dije, bueno, si pongo los porcentajes de pérdida acá, ¿cierto? Fui cambiando mis funciones y siempre me daba cero. Para el planteamiento inicial que yo hice, siempre me daba cero, siempre me daba cero. Entonces fui cambiando elementos, me dijo, mira, esta programación, ¿cierto? Evolutiva, ¿cierto? De los ADN, me hizo una iteración de 52.000, ¿cierto? Subproblemas, o sea, me subdividió la raíz principal, o la ecuación principal me la fue subdividiendo en distintas partes. ¿Ya? Es el pantallazo que tomé yo, porque en realidad fue un número un poquito más grande. Y finalmente siempre me daba cero, ¿cierto? Manteniendo, ¿cierto? Esta condición. Entonces cambié datos, dije, bueno, mis primeras restricciones, después lo trabajé de esta forma, y siempre me fue dando cero, ¿ya? Eso fue lo que yo hice, ¿ya? Entonces, a partir de esa programación y ese cuestionamiento que yo hice, ¿cierto? El desarrollo de la discusión técnica y la argumentación es esto que le estoy explicando, ¿cierto? Ah, ya, mira, me dio cero por gusto de que estoy minimizando el tiempo de pérdida y eso significa que ahora no lo voy a tener, ¿cierto? Pero no me puede dar negativo, ¿ya? Entonces, esa es como la argumentación de... Y eso sería como en sí, como la parte gruesa de la evaluación. Ya lo demás, ¿cierto? Son aspectos formales, ¿ya? ¿Vale? Esta era la, esta era la evaluación, ¿ya? Bien. Algunos de ustedes, ¿cierto? Dijeron elementos muy similares, ya, mira, voy a crear, ¿cierto? Este tipo de ecuación, o sea, de las 119 toneladas, asigno, ¿cierto? Dos restricciones, ¿cierto? Que el límite, ¿cierto? Lo divido en esto y en esto. O que esta relación tiene que ser las 3.3 toneladas de pérdida. Y está bien, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? Esa explicación, ¿cierto? Luego dijeron que no sea negativa, o sea, tiene que ser mayor o igual que cero, ¿ya? Entonces cumple con que el resultado sea mayor o igual que cero, ¿ya? Y después, no sé si lo aplicaron, claro, acá está, lo aplicaron y le dio, ¿cierto? 0,68 y 1.1, o sea, igual le da un valor bajito, ¿ya? Pero está bien, ¿cierto? Porque cumplen como el objetivo, ¿ya? Por acá, ¿cierto? Algunos de ustedes, ¿cierto? Que no voy a decir, ¿ya? Dijeron, mira, de mis dos líneas de producción, ¿cierto? Formularon el problema matemática, la pérdida, ¿cierto? Que ahí está muy bien explicada. Felicito a este alumno por la explicación. 29.200 toneladas anuales, ¿cierto? De lo que él está considerando de las 80 diarias que produce, ¿cierto? 80 toneladas y 22,9 considerando la producción de tanto, 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 ¿cierto? Pérdida anual tanto, ¿ya? Entonces, las dos líneas de producción, el primer turno genera tanto y la pérdida anual es tanto. ¿Cuánto representa la pérdida de la producción anual? Un 0,4%. Entonces, a partir de ese 0,4%, ¿cierto? Minimiza estos 1.500 y 1.300 que creo que es la ganancia, o sea los 3.000 o la pérdida total por línea. Entonces, fue dividiendo esta pérdida, ¿ya? Entonces, creó sus funciones, ¿ya? La producción mínima, ¿cierto? Las toneladas anuales, ¿cierto? El criterio de no negatividad. Después aplicó la resolución del modelo, ¿cierto? Y les dio ese resultado de 1, ¿cierto? Creo que esta es la incógnita, al parecer, ¿o no? ¿Ya? Resultados. Sí, ahí tengo que revisarlo bien en el archivo, ¿ya? El informe de cierre, ¿cierto? Valores originales, valores finales, ¿cierto? Informe de sensibilidad, ¿cierto? Y empezó como el desarrollo, ¿ya? Así que, bien, esa es una otra forma de abordarlo, ¿ya? Por acá, creo que este es el mismo, ¿no? Ya, no, este es diferente, dijo, ya, mi función, ¿cierto? 0,92, que es el porcentaje atribuible al empaque, ¿ya? Le da tantas toneladas por año, ¿ya? Entonces, de esta máquina envasadora, que finalmente es la misma, solo que trabajaron de forma distinta, tomó sus variables, definió sus ecuaciones, ¿ya? Y la aplicó por acá, ¿ya? Entonces, acá están los parámetros, las variables de decisión, la función objetivo, ¿cierto? Y las restricciones, ¿ya? Y ahí no vuelvo a resolver.
Ahí le faltaría lo de Solver. No sé si adjunto el Excel, pero ahí tendría que mirarlo. ¿Ya? Entonces hay distintas soluciones, pero mientras estén todas explicadas, ¿cierto? Está bien, pues mira acá, el tiempo de máquina es tanto, entonces tengo mi primera ecuación, el tiempo de etiquetado es tanto, tengo mi segunda ecuación, la demanda de tortilla es tanto, entonces tengo tal ecuación, el coeficiente de no negatividad, que las dos variables o las dos incógnitas sean cero, ¿cierto? Y después de eso pasan a resolver en Excel, Solver, y aquí está el paso a paso que yo les decía que pedía la rúbrica, mira, paso a paso. Creo la tabla, ¿cierto? Se adjunta hoja de Excel, ¿ya? Y empiezan a aplicar, ¿cierto? Los resultados hasta que finalmente, ¿cierto? Le daba ¿cierto? Lo que buscaba, ¿ya? Bien, eso como con respecto a la evaluación, ¿ya? ¿Vale? Con respecto a la evaluación, ¿ya? Para la unidad número 3, no sé si hay, antes de continuar, si hay alguna duda con respecto a lo que plantearon, si hay alguna preocupación, ¿ya? Pero en sí le insisto que eh, usted planteó su variable, ¿cierto? Planteó sus restricciones y resolvió. Y en esa resolución, ¿cierto? Usted dijo, ah, mira, me dio, como en mi caso, me dio cero, y como me dio cero no lo acepté. Entonces traté de iterar de distintas formas, linealmente siempre me dio cero, y cuando cambié símbolos, ¿cierto? Me dio que no había un resultado óptimo. O sea, no podía ser igual, pues si 120 no puede ser lo mismo acá, que esto sea igual a 8 o 38 y esto sea igual a 32. No hay un resultado óptimo, ¿ya? A cambio, ¿cierto? Las restricciones. Tampoco me dio, siempre me dio cero, ¿ya? O sea, lo importante es que después ustedes aplicaran, ¿cierto? Los contenidos de, ¿ya? Bien, ya. Luego, la tercera unidad, ¿sí? Adelante. Profesor, mire, me tengo que excusar un poco, no puedo estar atento a su cátedra, dado que me Ya. encuentro en el trabajo. Así No, que tranquilo, tranquilo, Carlos. Ya, voy a lo excusarme importante con... es que el video igual se está grabando y lo puedan ir revisando después, ¿cierto? Entonces, si se está grabando, no lo vayan a detener nadie, ¿ya? Ya, bien. Ya, Entonces, profesor, la tercera unidad es un poquito más avanzada la programación, ¿ya? Pero como les digo, lo importante es que ustedes sepan el método o sepan cómo se aplica o tengan el conocimiento, porque ya lo demás, ¿cierto? Es un poco más de informática. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta programación dinámica? A diferencia de la lineal que busca, ¿cierto? Una función X, ¿cierto? Tiene ciertas condiciones. La lineal, digo, oye, esta es la entrada, por ende la salida tiene que ser esta. Entonces, si yo, en mi caso, para el feedback que le hice la evaluación, si yo tengo un tanto tiempo de pérdida y quiero eliminar esa pérdida, mi tiempo tiene que ser cero, ¿cierto? Entonces hay una linealidad, ¿ya? En la dinámica no. En la dinámica, la ecuación inicial la empieza a descomponer, la empieza a iterar, ¿cierto? Y empieza a generar subproblemas a partir de un problema principal. Y a partir de la solución de esos pequeños subproblemas, que es el texto que dice acá, ¿cierto? Encuentro una solución óptima, que es lo que yo quise hacer. Dije, ah, mira, voy a aplicar, ¿cierto? El método de ADN, ¿cierto? O del método evolutivo para que me itere y me busque una solución. Y en el numerito aparecían como 29, ¿cierto? Iteraciones que fue haciendo en el pantallazo que yo tomé del Excel, pero finalmente era, ¿cierto? Buscaba una solución óptima, que fue ese número gigante de 29, un número elevado a 29, ¿cierto? Entonces buscó todos esos pequeños problemas y fue agregando, ¿cierto? Así como concepto o como para entenderlo en forma más práctica, siempre esta literatura habla de la ruta del viajero, ¿cierto? El problema del viajero. ¿De qué es lo que busca el viajero? Por día visitar una ciudad distinta, o por día, ¿cierto? O por tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ruta más óptima? Ah, mira, yo puedo, que es la imagen que está acá, pues yo digo, ya, tengo un punto de partida, ¿cierto? ¿A dónde tengo menos distancia? Hacia allá, hacia acá, hacia allá, entonces, ¿cuál es mi ruta más óptima? Y después de acá, ¿hacia dónde me muevo? ¿Ya? Entonces, eso es como para explicarlo en forma más práctica. Otro ejemplo práctico que está en el apunte es que, mira, yo cuando necesito llegar de una estación de metro a otra estación de metro, ¿cierto? Uso datos empíricos y digo, mira, desde mi punto de inicio tengo 10 estaciones y según mi experiencia, datos empíricos, tengo un promedio de 2 minutos por estación. Entonces, si
desde que me subo al vagón del metro, o sea, me subo al tren, me voy a demorar 20 minutos. Pero, ¿cierto? Esto es algo muy ideal, porque no determino supuestos que puedan ocurrir. Hoy hay una falla, alguien se tiró de la línea del metro, entonces empiezan a pasar cosas, empiezan a aparecer otros problemas, ¿cierto? Que no están determinados por esta base empírica. Entonces, se pierde, ¿cierto? Esta linealidad, ¿cierto? O esta posible solución, ¿ya? Entonces yo empiezo a pensar, ¿qué hago? Si el metro quedó detenido y va a estar detenido 1 hora, entonces busco la solución más óptima y digo, me bajo y tomo una micro, o me bajo y tomo un Uber, y puedo a lo mejor llegar con un delta de retraso, pero finalmente cumplo el objetivo y busco la solución más óptima para, ¿ya? Entonces, en general, eso es como el concepto de lo que hace esta programación dinámica. A partir de un problema principal, lo descompone, busca soluciones, dice, oye, ¿qué pasa si ocurre esto y esto y esto? Entonces, empiezan a aparecer los conceptos de la heurística, que es los datos empíricos, según la experiencia, debiera pasar esto. Pero pueden ocurrir otros elementos que afectan al problema principal o que afectan al objetivo principal. Y eso es la meta heurística. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de? Entonces, a partir de esos supuestos, se itera y dice, oye, puede pasar esto y esto y esto. Entonces, empieza a cruzar información y empieza a poder desarrollar eso, ¿ya? Entonces, en general, ese es como el resumen de este texto, ¿cierto? Aplicado a un caso. Ahí hay varios ejemplos en el apunte, que usted, ¿cierto? Lo invito a leer, como para entenderlo mejor conceptualmente, ¿ya? Entonces, esta programación dinámica en sí, ¿cierto? Se determina por unos algoritmos, ¿ya? ¿Cierto? Mira, dijimos programación lineal, después ahora estamos diciendo algoritmo, o programación dinámica, algoritmo. Entonces, el algoritmo de optimización exacto, porque usa información real, y de aproximación, información que no está determinada, que puede suponerse o que puede ir cambiando, que puede ser, como lo dice el nombre, dinámica, ¿ya? Puede ir variando en función ¿ya? De supuestos o de elementos que puedan ocurrir, ¿ya? Entonces, la programación dinámica es una estructura de subproblemas óptimos, ¿cierto? O sea, va dividiendo y soluciona estos supuestos, ¿cierto? O estos problemas que se van suponiendo o se van superponiendo, entrelazando entre cada uno. Si yo, mira, si tomo esta variable, tengo una incógnita, ¿ya? Es como decir cuando tengo un polinomio, ¿cierto? Tengo, no sé, tengo 4 incógnitas, 10 incógnitas. Oye, ¿cómo resuelvo? ¿Cierto? Cuando tengo una ecuación de segundo grado, mira, XY, ¿cierto? Mira, ¿cierto? Puedo ir solucionando. Pero ¿qué pasa si es X elevado a 10? O sea, tengo 10 posibles soluciones. Entonces voy superponiendo y voy sacando, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, bueno, acá estaba no me apareció ese efecto, pero de A, B, C, ¿cierto? Y hay una ruta que se entiende que es como lógica para la solución del problema, pero no siempre ha sido, ¿cierto? Esa ruta lógica, a ver si lo puedo sacar, el efecto para que lo puedan ver. Esa era la que quedó ahí, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, la programación dinámica, ¿cierto? Hay un problema inicial que se subdivide, ¿cierto? En diversos subproblemas y se itera para poder solucionar esos diversos subproblemas. ¿Y cómo se iteran? Se superponen. Mira, tomo lo mejor de cada uno, tomo incógnita y voy reemplazando una sobre otra y voy, ¿cierto?, diciendo qué es lo que puede ocurrir, ¿ya? Entonces siempre hay una línea. Voy desde el punto A al punto B, ¿cierto? O desde del punto B al punto C. Entonces tengo que pasar sí o sí por el punto B para llegar, ¿cierto?, al punto final, ¿ya? Entonces, como programación dinámica, determinista, estocástica, ¿cierto? Y la programación estocástica, probabilidades, ¿cierto? O modelos con restricciones probabilísticas, modelos de recursos, ¿cierto? Y los algoritmos, ¿cierto? Que puedan ser exactos o que puedan ser de aproximación, ¿ya? Entonces yo digo, acá tengo la ruta lineal, ¿cierto? La ruta lógica, ¿cierto? Que eso sería como la programación lineal. Yo digo, de una estación de metro a otra estación de metro me demoro 2 minutos, entonces debiera demorarme tanto. Ya, pero ¿qué pasa si ocurren problemas entre medio? ¿Cuáles son estos subproblemas o estas posibilidades que se pueden ir superponiendo? ¿Ya? Entonces acá tengo otra ruta. Digo, ya, pero ¿cómo optimizo los tiempos? ¿Cómo llego rápidamente de Buenaventura a Bogotá? ¿Cierto? Mira, si yo me voy linealmente, tengo tanto tiempo,
pero si hago una escala para acá, para allá, para acá, para allá, tengo tanto tiempo. Entonces, ese es como lo que usted dice, mira, el diagrama de PER, ¿cierto? Que me permitía decir, oye, ¿cuál era la ruta crítica? ¿Ya? Entonces, se formula el problema, al igual que en la programación lineal, se define, bueno, cuál es el modelo de incertidumbre, ¿cierto? ¿Cuáles son mis incógnitas, mis variables que desconozco? ¿Cierto? Porque yo puedo trabajar con el tiempo entre estaciones de metro, pero ¿qué desconozco de lo que puede pasar? Mira, puede pasar esto, esto y esto. Entonces ahí está mi incertidumbre. ¿Ya? Se construye el modelo, ¿cierto? Se ejecuta la solución y finalmente se hace el estudio ¿cierto? El informe de los resultados. ¿Ya? ¿Vale? Entonces aquí yo podría decir, mira, la ruta más óptima es por aquí, por allá y por acá, porque esos numeritos, si representan distancias o representan tiempos, ¿cierto? Si yo viera todas las posibles rutas acá, ¿cierto? Diría que de aquí hasta acá, hasta acá y hasta acá, ¿cierto? Sería la ruta más óptima. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tengo un problema principal que se va subdividiendo, ¿cierto? Mira, se divide en problema, 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 entonces ahí empiezo a decir, ya, ¿cuál es el resultado de tener esto, y voy superponiendo. ¿Ya? Entonces ahí es cuando aparecen estos algoritmos, ¿cierto? Mira, el algoritmo que me genere los supuestos o que me trabaje con datos reales. Si trabajo con datos reales, conocidos, digo que es un algoritmo exacto. Pero si trabajo con elementos que desconozco o elementos que se pueden ir sabiendo como en el camino, ¿ya? Y por eso es que el modelo de ADN, la hormiga, ¿cierto? Y otros más, ¿cierto? Dice que es un algoritmo de aproximación. ¿Ya? Entonces, existen métodos, ¿cierto? En un principio están dentro de la naturaleza, están dentro de, ¿cierto? De sistemas de trabajo que se usan como experiencia para decir qué pasa si, ¿cierto? ¿Qué pasaría si? Entonces, uno de estos algoritmos de aproximación es usar la curva de recocido, ¿cierto? De revenido, ¿cierto? De los tratamientos térmicos de los materiales, ¿ya? Eh, donde a mayor tiempo, ¿cierto? Molecularmente va a pasar tal cosa, y si yo enfrío con más tiempo, con menos tiempo, voy a obtener mejores características o mejores propiedades de este acero, ¿cierto? Que se llama la técnica del recocido, ¿ya? Entonces, si yo tengo más tiempo con temperatura, molecularmente, este material, este acero, ¿cierto? Que en realidad es el acero, va a empezar, ¿cierto? A distenderse, entonces sus moléculas, ¿cierto? Se van a expander y van a empezar como a liberar, ¿cierto? Esta energía y van a estar como más abiertos o más dilatados, por decirlo de una forma. Entonces, si enfrío bruscamente esta estructura, que es otro proceso que se llama temple, esto se comprime y me deja, ¿cierto? Una resistencia y me deja tensiones internas. ¿Ya? Digamos que me cristaliza, ¿cierto? La estructura y me lo deja muy propenso a que se quiebre. Pero si yo tomo esto y lo dejo mucho tiempo en el horno y lo dejo enfriándose, por eso es que es la curva de enfriamiento, lo dejo enfriándose a mayor cantidad de tiempo, en vez de enfriarlo en una hora, en vez de enfriarlo en un minuto, a lo mejor me demoro una semana en enfriarlo. Voy a tener mejores propiedades para este material. Y ese es el concepto que usa, ¿cierto?, este algoritmo matemático, la probabilidad de mayor tiempo. Tiene desventaja, ¿cierto? Tiene una desventaja del tiempo, pero en realidad a mayor tiempo la solución se hace más óptima, que eso es lo que dice este modelo, ¿cierto? La solución se va haciendo más óptima a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? ¿Y cuál es la ventaja que tiene? Que como ya pasó por ciertas hipótesis, todas las hipótesis que no sirven, no las vuelve a considerar, ¿ya? Entonces esa es como la ventaja, ¿ya? Esta imagen que está acá, que también está en el apunte, representa el algoritmo exacto, o lo empírico. En algún momento, ¿cierto? Cuando comenzó la revolución industrial y cuando comenzaron los procesos de fabricación, alguien comenzó a iterar, oye, ¿qué pasa si le agrego tal velocidad? ¿Qué pasa si le agrego, no sé, por lubricación o refrigeración a la herramienta? ¿Qué pasa si tengo una herramienta más blanda, más dura? Entonces empezaron a generar hipótesis y esas hipótesis las argumentaron objetivamente en función de los resultados y establecieron una lista de parámetros y te dicen, ya, mira, esta es tu mejor forma de trabajar.
Entonces, si tú mantienes esta forma de trabajar, vaya a tener buenas terminaciones, buena calidad, ¿cierto? Etcétera. Pero hay otros elementos que no son exactos, que obedecen a ciertos modelos matemáticos para poder iterar, ¿ya? El algoritmo genético, ¿cierto? ¿Qué dice el algoritmo genético o el ADN? Mira, tomo una mezcla, ¿cierto? Y obtengo tal resultado, tomo otra mezcla y obtengo tal resultado. Es como decir, oye, los virus cada vez se hacen más fuertes. Entonces los medicamentos cada vez tienen que ser más, ¿cierto? O tienen que tener ciertos porcentajes de. O como decir, oye, el cuerpo humano, si toma antibióticos, se hace resistente al antibiótico, si toma antibióticos para todo. ¿Ya? Entonces, se toman ciertos elementos, ¿cierto? Y habla de la evolución, cómo va evolucionando, ¿cierto? El ADN, cómo va evolucionando, ¿cierto? Los genes, las mezclas, etc. Entonces, ¿qué es lo que toma el algoritmo genético? Dice, mira, esto es lo que te sirve, esto es lo que no, descarta lo que no te sirve y sigue trabajando con lo que te sirve. Entonces, si pensamos en los subproblemas, oye, todos los subproblemas los va superponiendo y dice, mira, este me sirve para acá, este para acá, y lo que no me va a, no me va a aportar, mejor no lo considero y optimizo el tiempo. ¿Ya? ¿Vale? Es como, ahí sale en la literatura, habla del caso de la mochila, ¿cierto? O del bolso, o de la cartera, ¿ya? O de la billetera en el caso del hombre. Oye, ¿qué es lo necesario para? Tengo tanto espacio, tengo limitación de espacio, ¿y cómo puedo llevar la mayor cantidad de elementos? ¿Ya? ¿Vale? O qué es lo que realmente me sirve, ¿cierto? Hay elementos que no son necesarios llevarlo en la cartera, ¿ya? O llevarlo en un bolso, ¿ya? Para poder aprovechar el espacio, ¿ya? Podríamos asimilar, ¿cierto? Este ejemplo de la mochila también con el Tetris, ¿cierto? Cuando ustedes juegan Tetris, tenían que buscar la mejor posición para pasar el juego, ¿cierto? Bien. Otro modelo de aproximación es el que se basa en el comportamiento de las hormigas. ¿Ya? Las hormigas dicen, mira, hay un alimento y llegan al alimento. Llegamos nosotros y le cortamos la ruta, ¿cierto? Le cerramos el paso, agregamos algún insecticida, ¿cierto? Y ellas buscan otra ruta para poder llegar al alimento. Pero ¿cómo saben las hormigas que vienen de atrás? Dicen, no, se comunican por telepatía, ¿cierto? No, en realidad lo que hacen, ¿cierto? Van dejando un rastro. Y en ese rastro liberan, ¿cierto? Una feromona que te dice, cuidado, por acá hay peligro, por acá es más óptimo, por acá está libre el paso, por aquí es más rápido llegar a la comida, ¿cierto? Entonces hay un algoritmo de aproximación que se basa en el comportamiento de la hormiga, ¿ya? Entonces dice, ya, mira, yo entré por acá, ¿cierto? Y dejé una feromona que dice, mira, me demoré tanto tiempo, entonces no sigas esa ruta, porque esta ruta tiene menos tiempo. Entonces, en vez de irme por 5 o por 5.2, te dejé una feromona para que sepas que este es el camino más óptimo. Y después de acá, yo dije, ¿hacia dónde me dirijo? Si me dirijo hacia acá, y luego hacia acá, o luego hacia acá, para llegar al final, voy a tener tanto tiempo. Entonces te dejo una feromona, ¿cierto? Que es lo que hace el algoritmo, te dejo, ¿cierto? Una indicación de que no te vayas por allá, ¿cierto? Devuélvete por acá, que la sumatoria entre los tiempos de aquí hasta acá, ¿cierto? Que lo que está marcado en rojo es tanto, o si tú haces esto, esto y esto, ¿cierto? Demoras tanto. Entonces, la hormiga o el ejemplo de la hormiga te va a dejar acá la ruta óptima, ¿cierto? Que requiere menos tiempo o menos distancia para llegar al alimento y que a lo mejor acá no hay peligro, no hay, ¿cierto? Más o menos se basa como en ese tipo de aproximación, ¿ya? Luego está el método tabú, ¿cierto? Que el método tabú te dice, mira, es algo muy parecido, en general, todos se basan como en una ruta, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta más óptima o cuál es la línea? Entonces dice, ya, mira, como si estoy partiendo de acá, de aquí para allá, oye, cierra el paso, ¿cierto? O sea, genera un tabú, ¿cierto? No hables de eso o cierra esa línea, porque a lo mejor es un exceso, ¿ya? Entonces, también es muy parecido a la hormiguita, pero se le denomina el método del tabú, ¿cierto? Lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿ya? Ya, si fuera este el caso, de este diagrama que está acá, ya, pues, entonces, ¿cuándo determino viable vender una máquina? Que como este diagrama es del caso, ¿cierto? Que está en la semana 9, ¿cierto? Del caso que tiene que desarrollar la semana 9. Entonces yo digo, ya, mira, si considero que la máquina
tiene 3 años de vida, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo vendo a los 3 años? Ah, significa que tanto, 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 pero tengo que generar una restricción. La máquina no puede tener más de 6 años de vida útil. A los 6 años se tiene que vender sí o sí y comienza una máquina nueva. Oye, pero ¿qué pasa si la vendo a los 3? Comienza una máquina nueva que avanza, ¿cierto? Y a los 4 años, ¿cierto? Se logra la venta. En los 4 periodos, ¿cierto? En 4 periodos tengo que lograr la venta. Si comienza en el año 3 y le doy 4 años más, voy a llegar al año 6. Entonces, ¿cuánto es el costo de vender en el año 6? ¿O cuánto es el costo de vender en el año 3 y trabajar con una máquina nueva y esperar los 4 periodos? O a partir del año nuevo, volver a vender y volver a vender y volver a vender, ¿ya? Entonces, se puede tomar una decisión de cómo, o sea, cuál es la solución más óptima, o sea, o cuando optimizo costo en función de depreciación, en función de desgaste, en función del precio asignado, ¿ya? ¿Vale? Entonces, son como, sí, la introducción a estos conceptos, ¿vale? Bien, es como bien extenso este tema, ya tiene varios contenidos, ¿cierto? Ya lo importante es que usted conozca la metodología y lo descriptivo, ¿ya? Entonces, dentro de la introducción al foro de la programación no lineal, es que usted pueda definir las características, ¿cierto?, de estas programaciones. Oye, ¿qué es lo que es dinámico? ¿Qué es lo que es estocástico? Ya que está en el apunte. ¿Cómo se relaciona este principio de optimización o principio de optimalidad con la programación dinámica? Ah, que era la entrada y la salida tienen que tener cierta condición, ¿cierto? Las ventajas y las desventajas de los algoritmos exactos versus los de aproximación. ¿De cuáles son los algoritmos exactos? ¿Cuáles son los algoritmos de aproximación? Por eso la imagen del torno o del elemento que se está mecanizando y los de aproximación, donde se establecen supuestos y dice, oye, tomo lo que pasa en la naturaleza con la hormiga, con ¿cierto? El método del tabú o con ¿cierto? El proceso del tratamiento térmico, ¿cierto? O del enfriamiento en el horno, que a mayor tiempo, ¿cierto? Entonces todo eso genera una solución óptima, si eso es lo que principalmente buscan estas programaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué algoritmo metaheurístico se considera simple? O sea, de los 4 algoritmos, ¿cierto? De los 4 algoritmos, las hormigas, el método recocido, el genético y el tabú, ¿cierto? De esos 4 que están en el documento, pueden haber más, sí hay más. Entonces, ¿cuál se considera más simple? De todos, ¿cuál es más simple? De lo metaheurístico, no de lo heurístico, ¿cierto? Ni lo lineal ni lo dinámico, ¿ya? ¿Cuál requiere más tiempo versus los otros para encontrar una solución óptima? Ya, yo ahí algo les dije de los tiempos. Mayor cantidad de tiempo, pero la solución es mucho más eficiente. ¿Ya? Se lo mencioné ahí con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la que requiere más tiempo? Pero en el tiempo su costo de implementación disminuye. ¿Ya? Hay algoritmos que tienen un costo computacional muy alto. Oye, necesita más recursos, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Ya, todo eso está como en el documento. Luego, el cuaderno de ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona el principio de Bellman, ¿cierto? Que es prácticamente algo parecido a lo que está acá, ¿cierto? La relación que existe con la programación dinámica, que todo esto es de la semana 8, ¿cierto? Que es la semana que estamos en curso, ¿ya? ¿Qué diferencia existe entre la programación dinámica, la estocástica, heurística, metaheurística, ¿cierto? Entonces tengo que tomar el apunte y digo, oye, dinámico es esto, estocástico es esto, heurística es esto, metaheurístico es esto, ¿ya? Y finalmente que esta pregunta es como importante para decir, bueno, ¿cuál modelo matemático me sirve? ¿Ya? Lo que yo hice, oye, apliqué método simple, lineal. De guardarlo al tiro tu cajón. Ya, método simple, lineal. Dije, en el caso de la evaluación 2, no me dio un resultado aceptable. Entonces lo debatí. Ah, mira, me dio 0. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a generar elementos. ¿Cuál es tu problema ahora? Y valoro y digo, ah, mira, si uso el método del ADN o uso otro, ¿qué resultados tengo? Entonces, a partir de esa valoración, ¿ya? Y los paracetamol no sacaban el tiro. Andaba ya está en tu lonchera con una tira de paracetamol. Nicole, se le quedó abierto el micrófono, la vamos a silenciar. Ah, no la tiene, magia. Y Paula también. ¿Ya? Listo. Hola, profe. ¿Sí?
Consulta, mire, que estaba viendo recién, se me cayó el internet, por eso no le estaba hablando y no puedo escuchar. Con lo que usted mostraba una vez en un tema de logística, habíamos visto un algoritmo de Dijkstra que mostraba así como las rutas más óptimas para trazar, ¿cierto? Una ruta de logística. Acá. Entonces, claro, que es parecido como al de la... eso, eso, sí. Es lo mismo, ¿no? Sí, es prácticamente lo mismo, correcto. ¿Cierto? ¿Qué es Ah, lo que ya. busco? Yo digo, mira, tengo una dirección que sí o sí tengo que pasar por ese punto para llegar a C. Pero yo también podría haber hecho esto, o podría haber hecho esto, pasar por arriba, por abajo, y me evito pasar por B, ¿ya? Pero si a lo mejor no tengo una secuencia, por eso le decía, oye, el metro, para llegar a una estación, tengo varias alternativas. O combino con una línea tanto, o entre medio tomo una micro, o tomo un Uber, ¿cierto? Y busco la solución más óptima en función del tiempo, ¿ya? Entonces se va diciendo, oye, ¿cuáles son mis posibilidades? Entonces, dentro de las posibilidades existe lo real y lo que no es real, o, no, o más bien no lo que no es real, sino lo que es desconocido. Entonces, en ese desconocido tengo que tomar una decisión y decido hacer tal cosa. Entonces, acá lo mismo, es un algoritmo, es un programa, ¿cierto? Que es o exacto o de aproximación, ¿ya? Según usted dijo, oye, yo conozco PERT, ¿cierto? El diagrama de PERT, ¿cierto? El PERT, ¿cierto? Está dentro de lo determinístico, porque yo conozco toda la ruta y digo, ah, mira, si voy por aquí, por allá, después para acá, para allá, ¿cuánto tiempo es? O distancia, de aquí para allá, para acá, de aquí para acá linealmente, o subo para acá, entonces voy teniendo distintas rutas. Entonces, ¿qué me permite optimizar esto? ¿Ya? Existe también la teoría de colas, ¿cierto? Hay varios algoritmos, ¿cierto? Acá se presentan 4 solamente, ¿ya? Pero pueden buscar otros, ¿cierto? Pueden haber otros, ¿cierto? Ya ahí, ¿cierto? En la informática se ve un poquito mejor, ¿ya? Y ahí esta imagen que está acá, ¿cierto? Corresponde al trabajo de la semana 9, entonces por eso se lo quise mencionar y se lo dejé, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que estaba en esta tercera pregunta, yo digo, ah, mira, ¿cómo valoro? ¿Acepto o no acepto el resultado? Y ahí entra lo característico. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Otro ejemplo. Yo puedo estar controlando un sistema, no sé, una máquina, ¿cierto? Un rodamiento, un equipo, y le controlo temperatura. Y la temperatura va de 30 grados, 33, 34, 37 y va aumentando. Y siempre el aumento va entre 3 a 2 grados. Entonces yo podría decir, bueno, eso es un aumento normal por la condición de desgaste. Pero en algún momento, esa temperatura ya no aumenta 3 grados, sino que aumenta 10, después 20 grados, después 30 grados sobre esa referencia. Entonces yo digo, oye, pero no puedo trabajar así, ¿cierto? Y tomo una decisión, ¿ya? Ahora, si yo puedo decir, puedo aplicar algo de estadística, ¿cierto? Y digo, bueno, saco la desviación estándar. ¿Ya? Ah, la desviación estándar es cualitativo, o sea, cuantitativo, y me permite definir límites de control. O con el promedio, más tanto grado o menos tanto grado, puedo decir, ah, mira, estos son mis límites de trabajo y en esto se tiene que mover. Pero ¿qué pasa si el periodo que tú consideraste, ya fueron 10 periodos o 10 datos y casi los 8 datos, el aumento fue muy alto con respecto a referencia? Entonces tú cualitativamente no aceptas esa solución, ¿cierto? Si te da un promedio de 60 grados, tú no puedes decir, oye, yo acepto que trabaje en un promedio de 60 grados, ¿cierto? Si en realidad eso no debiera ser. Si debiera trabajar a 30, ya, ¿cuánto es lo necesario para? ¿Ya? No sé si me entiende. Entonces, la valoración, ¿cierto? Me dice ya, ¿cuáles son los resultados de mis modelos? ¿Cuánto tiempo conllevan estos modelos? ¿Cuántos recursos consumen estos modelos? ¿Qué necesito para aplicarlo? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, esa es como la valoración que en el apunte hay un ejemplo para los 4 métodos, ¿cierto? Dice, ah, ya, mira. Y aparece la valoración, que es lo que me debo fijar para decir, esta es la solución más óptima, este es el método más óptimo, esto en función de, ¿cierto? Para poder valorar, ¿ya? Entonces, por eso decía yo, cuando hice la retro de la evaluación número 2, les dije, ah, mira, evaluación número 2, 0 no lo acepto,
pero aunque estaba correcto, para mi planteamiento no lo acepto. Ahí dije, voy a usar otro método, voy a iterar, voy a cambiar, y nunca obtuve una solución óptima. Entonces al final terminé por decir, ya, me quedo con cero. ¿Ya? Entonces valoro, ¿cierto?, que mi programación lineal me dice cero tiempo, o sea, me va a dar cero para el resultado, para lo que yo planteé. ¿Ya? Bien. Y este es el caso de la evaluación, o sea, perdón, de la semana 9, ¿cierto? Que es el que vamos a hacer la próxima clase. Ya dice, mira, tengo un gerente de una empresa que tiene que tomar una decisión de reemplazo de una máquina. Ya, entonces, ¿cuándo es más óptimo reemplazarla? ¿Cuándo maximizo mis ganancias? Y tengo varios escenarios, ¿cierto? Varios escenarios, ¿ya? En los 6 años, ¿cierto? Hay un periodo de desgaste, hay una depreciación, ¿cierto? Hay, ¿cierto?, un porcentaje de venta o de producción que puede hacer esta máquina. Entonces, la función del tiempo, que es el ingreso, respecto a una tabla, ¿cuánto me genera esta máquina trabajando en el año, en los 2 años, en los 3 años, en los 5 años, en los 10 años? Bueno, pero en realidad son 6 años, pero me dice que las decisiones hay que tomarlas en 4 años. Entonces, como la máquina partía el año con 3 años de uso, tengo 4 años para reemplazar. O puedo reemplazar el mismo año, ¿cierto? En el instante. Entonces, ¿cuáles son mis decisiones? Y por eso es que esa imagen se movía, ¿cierto?, de esta manera. Parte con la máquina en el año 3. Si yo vendo ahora, ¿cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? ¿Cuánto recupero? ¿Cuánto es el costo de trabajar con este equipo en esas condiciones? ¿Cierto? ¿O cuánto es el costo por trabajar en esas condiciones? Entonces digo, ya, pues tengo que determinar cuándo es más óptimo, ¿cierto?, el proceso, ¿ya? Entonces dice que el ingreso en la tabla, la depreciación en la tabla y el costo de operación. O sea, cuánto es lo que voy a recuperar, cuánto es el costo de trabajar en cualquiera de estos periodos, pensando en que la máquina tiene un desgaste de 3 años, ¿ya?, que está acá, ¿ya? Entonces, ¿cuándo debo venderla? ¿Cierto? ¿Cuándo es más óptimo? Entonces, si yo trabajo desde el año 0, ¿cierto?, que viene siendo acá el año 0, ¿ya?, con la vida útil, significa que el ingreso son 20, el costo de operación es 200, pero la recuperación es 0, ¿ya? Porque todavía está como nuevo, ¿ya? Después el tiempo 1. Mira, me va bajando el ingreso. ¿Qué significa eso? Que si yo espero hasta el año 6, mi ingreso va a disminuir cerca de 8.000 y algo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el costo de operación? Como la máquina tiene un desgaste paulatino, pierde rendimiento. Entonces el costo de trabajar con el equipo va a ser mayor. O sea, baja el ingreso y además su costo es más alto. Y la recuperación, ¿cierto?, a medida que se va depreciando, ¿cierto?, oye, va bajando también, ¿cierto? Es como que yo me compré un auto, ¿cierto? Se entiende que el auto ya pierde, ¿cierto?, un cierto porcentaje de lo que lo saco de la automotora. Al segundo año, ese auto vale tanto, al tercer año vale tanto, y así va depreciándose el costo del automóvil, ¿ya? Hasta llegar, ¿cierto?, a una etapa final, ¿ya? Entonces, ese es el ejercicio propuesto, ¿ya? Aparecen unas ecuaciones, ¿cierto?, que usted tiene que aplicar, y acá para poder construir esta tabla, ¿cierto?, y poder hacerlo en Excel, ¿ya? Esperemos un momentito. Bien, entonces eso es lo que vamos a poder desarrollar en la próxima sesión, ¿cierto? Poder aplicar este ejercicio, ¿cierto? Y usarlo como preparación de la evaluación número 3, ¿ya? Bien. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas y consultas? ¿Se ve muy complejo? Hola, profesor, acá Juan Martínez. ¿Sí, Juan? Sí, mira, no, yo creo que principalmente hay que repasar nomás los apuntes, porque la verdad es que me conecté un poco tarde, así que quedé un poco perdido, pero entiendo que los apuntes ya debería estar más claro y con los ejemplos siempre uno aprende más. Claro. Sí, y lo otro que
yo les voy a adelantar un poquito la evaluación, ¿ya? En la evaluación hay un caso que ya está hecho, que está resuelto, ¿ya? Entonces, la idea es ir viendo ese caso que está resuelto, está la función objetivo, está la variable, están las iteraciones, ¿cierto? Están los resultados, ¿cierto? Cuánto es más óptimo, que es el caso de una ambulancia. Entonces no va a ser tan complejo, ¿cierto? No va a decir, ah, mira, tengo que hacer todo esto, ¿cierto? Tan difícil. No, en realidad está resuelto y la idea es aplicarlo y entender cómo se llegó a la solución óptima, ¿ya? Entonces eso para que estén como un poquito más tranquilos y tranquilas, ¿ya? Ya. Oye, necesito saber quién es React iMeeting, que dice no comprobado, para poder dejarlo presente, ¿ya? Si puede escribir en el chat, o si alguien sabe quién es, para poder dejarlo presente más tarde, la persona React Meeting, que está en lista, ¿ya? Si no, tendría que dejar presente solo a Carlos Contreras, Damaris Tapia, David Jarpa, Felipe Nostroza, Francisco Ojeda, Héctor Vallejo, Héctor Leiva, Hernán Coliqueo, Juan Martínez, Macarena Moya, eh, Manuel Soto, Nicolás Altamirano, Pablo Cortés, Pablo Torrealba y Vladimir Wenchu, ¿ya? No sé si hay alguien más, ¿cierto? Por ahí conectado que aparece sin nombre, ¿ya? Ahí después por último me envía un correo y lo dejo presente, ¿ya? Bien. Les voy a compartir ahí la asistencia, ¿cierto? Ahí se las dejé en la lista, ¿ya? Bien. Ya miren, en el portal, ¿cierto? Cuando entramos a la unidad número 3, ¿ya? Es importante, ¿cierto? Esto que les decía, mira, el apunte activador, ¿cierto? La sesión que acabamos de ver, que está en PPT, o sea, en PDF, yo se la voy a subir en PPT al equipo, ¿ya? Por tema de imágenes pesa mucho, entonces por eso la subieron en PDF, ¿ya? Entonces el apunte número 3, ¿cierto? Hace la introducción, habla de la metodología, ¿cierto? Y la programación dinámica, cuáles son los pasos para poder, ¿cierto? Resolver en función de lo que es Lean, ¿ya? Fundamentos, ya mira, resuelve problemas complejos al descomponerlo, optimiza problemas donde la incertidumbre genera un papel importante. Entonces, la diferencia entre dividir o tener incertidumbre, ¿ya? ¿Ya? Principalmente, la estocástica usa las probabilidades, ¿cierto? Y el modelo de los recursos, ¿ya? Después acá está lo de la caracterización, ¿cierto? Mira, el proceso de trabajo de colaboración dinámica, tengo una ruta óptima. Entonces, existe la probabilidad de solución en función de la primera decisión que tomaste. A diferencia de las otras programaciones que van generando supuestos y crean otras, y esto se va ramificando, ¿cierto? ¿Ya? Acá está la de la ruta óptima, ¿cierto? La red de distribución, ¿ya? Lo que les mostré anteriormente. Y ahí hay unos links, ¿cierto? Siempre la imagen de dónde fue sacada la foto para que pudieran, ¿cierto? Mirar un poco más de información, ¿ya? Proceso de trabajo, ¿ya? Software de solución, ¿cierto? Software para poder trabajar, ¿ya? Que eso es como que queda abierto. La idea es que cada uno, ¿cierto? Se haga cargo como de su aprendizaje. El método de Fibonacci, ¿ya? Por ahí también habla de la teoría de colas, los algoritmos exactos, que son los que utilizan atajos mentales, que era lo que yo le decía, mira, ¿qué pasa si voy en el metro y ocurre esto? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en función de mi experiencia, tomo decisiones, ¿ya? O la ruta del turista, ¿cierto? La estimación del transporte, cuánto me demoro en metro, cuánto me demoro en bus, cuánto me demoro en Uber, ¿ya? El ensayo de prueba y error, que permite tener algo objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, la imagen esta de los parámetros de mecanizado que existen, ¿ya? Que ya algo existe, ¿ya? Pero cuando no hay algo real, ¿cierto? Utilizo otra estrategia, no sé, que son los algoritmos de aproximación o las metaheurísticas, ¿ya? Mira, ventaja y desventaja de ambos, ¿ya?
alta convergencia, búsqueda óptima, simple, flexible, buena opción para problemas muy complejos, fácil de paralelizar, ¿cierto? Alto costo computacional, que sería la desventaja, ¿ya? Y ahí aparecen, ¿cierto?, los ejemplos de estos 4 métodos. El recocido simulado, que siempre en la literatura va a decir hablar de los metales, pero en realidad es el acero, ¿ya? Los metales, pero en realidad es el acero, ¿ya? La implementación, ¿cierto? Las imágenes de los ejemplos, ¿ya? Los algoritmos genéticos de ADN, mira, 2 ejemplos acá, otro por acá, ahí hice un video, el caso de la hormiga, ¿ya? Bien, entonces, y después viene la valorización, ¿cierto? Mira, aplicando el modelo a los horarios de trabajo, ¿ya? Primero el recocido simulado, ¿y qué valora? Cómo se mueven las tareas, cómo aceptar la peor solución, ¿cierto? Para lograr la mejor, ¿cierto? En poco tiempo, ¿cierto? Si está sobrecargado, el algoritmo genético, ¿ya? ¿Qué valoración tiene? Oye, era múltiples soluciones a la vez. La diferencia del otro, ¿cierto? Que sigue una ruta, ¿ya? Las hormigas, ¿qué valoración tiene? ¿Cierto? Es excelente para los trabajadores porque construye rutas, ¿ya? Positiva a través de la feromona, ¿ya? ¿Vale? Entonces eso como que es importante, el tabú metódico, porque te va descartando, te va descartando, te va descartando, ¿ya? Bien, y ahí hay más links, ¿cierto?, de información, ¿ya? Bien. Ah, mira, no sabía eso. Ya, gracias Macarena por el mensaje. Ya. Bien. Bien. Oye, estaríamos por hoy. No sé si hay últimas dudas, últimas consultas, ya, pero ahí les mostré como los documentos, están los PPT, están los casos resueltos que vamos a trabajar, ¿cierto? Para que sea más fácil, ¿ya? Y ya, ¿cierto? Nos estaríamos encontrando en la próxima sesión, ¿ya? La próxima semana. Hay varios links ahí en el portal de modelos matemáticos, de estrategia, ¿cierto? Entonces, importante que a medida que tengan tiempo vayan avanzando y vayan viendo esta información. Bien. Eso, si no hay más duda de consulta, esto sería todo por hoy, ¿ya? Profesor, le consulta, ¿la próxima clase es el próximo miércoles o es Correcto. asincrónico el otro miércoles? Sí, este lunes y este miércoles que viene, 25 y 27, tenemos clase, ¿ya? ¿Vale? Ok, De acuerdo ya. al calendario que yo lo subí, ¿ya? Y recuerden que el 29 de agosto comienza la evaluación 3. Entonces van a tener cierto plazo para poder desarrollarla, igual que la vez anterior comenzó también un viernes, que tenía un poquito más de una semana. Entonces, el lunes 25 nos vemos en gestión de abastecimiento y el miércoles 27 nos juntamos en operaciones, ¿ya? Y vamos a hacer los ejercicios tipo prueba, ¿cierto? Introducir como a lo que tiene que hacer como evaluación 3, ¿ya? Entonces nos vemos Ok, la próxima semana. ok, gracias. Buenas noches. Ya, que estén bien, buenas noches. Gracias, profe. Ya, chao, chao. Chao, buenas noches. Chao, Nicole, buenas noches. Profe, consulta, disculpe, ¿puedo hacer una consulta breve? Sí, Pablo, dime. Profe, ¿usted lleva más harto tiempo o este es su primer año en la institución? Primer año. De hecho, ustedes Ah, son las ya. primeras personas que le hago clase en la institución. Ah, ya. No, profe, nada que decir con su pedagogía. Es que tenía una consulta de la plataforma y quería ver algunos documentos antiguos, pero no están. Entonces, como la Ya, asignatura del primer semestre no las logro ver. Pero ahí voy a mandar un correo mejor a los coordinadores, ¿sí? ya. Eso era, Mire, profe. Sí, que como... yo, yo conozco un poco Moodle, que es la plataforma del LEVA, y tengo entendido que cada semestre, ¿cierto? Como usted no está matriculado en la asignatura, o termina la asignatura, se pierde la información. O sea, puede estar en la base de datos, pero usted al matricularse, al trimestre siguiente, se va como perdiendo esa información porque usted ya no es parte de la asignatura, ¿me entiende? Ah, Entonces, sí. lo que podría hacer, si no le ¿Mm? pueden resolver el problema, es hablar directamente con el profesor que le hizo clase y decirle, profe, usted me podría mandar la información, ¿cierto? Eso yo le recomendaría. O en Ya. su defecto,
hablar con la coordinadora o con el director, si le pueden ayudar como con la gestión de esa información, ¿ya? Sí, igual eso quería decir a los compañeros que traten de bajar todo. Yo ahora ya guardo todo en el computador, yo subo al Drive después, porque nos pasa. Yo trabajo en otra institución y tenemos el Moodle, pero a nosotros nos quedan como archivados. Y nos quedan. Pero acá me di cuenta que no, intenté buscar así como clases archivadas y no, se borran. Entonces hay a los compañeros que a lo mejor bajen el material y lo guarden en un Drive, porque después al pasar otro semestre ya se pierden. Y siempre es Ya, bueno tener esos documentos. sí. Así que ¿Dónde eso era, trabaja usted? profe. En el CFT estatal de Tarapacá. Ah, ya. Ah, usted Hace era del norte, me poco, había dicho. Ya. Ah, sí, mire, sí. está bien. Entonces, de hecho, tuve una entrevista con la CENET ahora hace poco como estudiante acá de la San Sebastián y mañana me toca como profe la entrevista Ya. con la CENET. Ah, Es raro, bien. así que las dos, mira. Están en Bien, acreditación. profe. Sí, sí, estamos ya en la última etapa. Ya. Así que ha sido todo un No, proceso eso. les va a ir bien. A lo mejor por eso a usted le quedan archivados porque usted tiene la licencia de administrativo seguro o la licencia de docente. Sí. Puede ser por Sí, eso. voy a preguntarle a un Ya. estudiante a lo mejor, si no le aparece. Ya. Lo otro que podrían ver es si es que en los grupos de Teams, si es que todavía los tienen, los profesores subieron la información. También podría ser el caso. O si alguien se la Mm, compartió por OneDrive, ¿cierto? A lo mejor en OneDrive, si el profesor la compartió por correo o algo, también podría estar en OneDrive, en los archivos compartidos. Ya también podría, ¿ya? Entonces, vaya viendo esa opción y si no, finalmente habla directamente con los profes o directamente con el director o con la coordinadora si le puedan apoyar con eso. Sí, que justo fue un profe el que no nos fue muy bien con él y fue medio pesadilla, así que ahí Ya, estaba el drama. ya, pero ¿qué asignatura So- era? so- Ciencia de datos. Los Ciencia de compañeros datos. escuchan ciencia de datos y ya les duele la cabeza Ya, al tiro. ya. Pero o sea, lo otro que yo le recomendaría también ver los libros, la bibliografía, ¿cierto? Ahí también está todo. ¿Ya? Uno siempre toma información del libro y las va como acomodando. Sí, sí, eso. De hecho, hoy día le mostraba el Moodle a los compañeros míos y les gustó cómo está organizado porque nosotros está un poco más plano. Sí, Ya, este tiene como acceso a los videos directos. Hay un informático le llamó la atención y dijo, "Oye, voy a echar una mirada para mejorar nuestro Moodle, porque el de ya. San Sebastián es mucho más dinámico. Claro, sí, sí, es bien bueno el de la sensación porque usted pincha y le abre, ¿cierto? O si usted quiere Sí, lo descarga y todo. Mira, David Jarpa dice que si le puede enviar su correo porque él tiene la información y te la puede enviar. Así que ah, ahí ya, súper. déjele su correo a David Jarpa para que se la pueda pasar. Ya. Gracias, Ya, profe. Ahí, David, te escribo. ya. Ya, pues, que Profe, esté muy gracias, que bien. esté bien. Ya, Buenas noches. buenas noches. No olviden la evaluación docente que tiene plazo, ya para que no nos tiren la oreja de que no la hemos hecho. Ya, ya. Chao, Ya, chao. profe, gracias. Chao. Buenas Chao, buenas noches. noches. Buenas noches, Macarena. Yo, Carlos.